Un cordial saludo. Esta es la fase número 3 del trabajo colaborativo, el cual fue realizado entre la compañera Gaby Alexandra González y yo, Jairo Camacho. En este punto, el profesor, el tutor, nos dijo que siguiéramos trabajando con este tipo de search tipo how, y ya nos dio los valores de la longitud de los elementos, de los nodos gemelos, las fuerzas en kilonewton, y si es de tensión o comprensión. Entonces, en este lo que tenemos que calcular son los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura, los cuales serían dos, si de tracción o de compresión, de tracción o de compresión. Para esto, tomamos los valores de estas dos tablas que tenemos aquí y hacemos una tabla más grande. Entonces, los nodos gemelos, los cuales son AD y FG, AL y HG, las fuerzas en kilonewton, fuerza en kilonewton, si de tensión o comprensión, y las longitudes de los elementos. Las longitudes de los elementos. Entonces, aquí tenemos que calcular el esfuerzo normal y el área. Para sacar el área, nosotros nos basamos en el libro guía y nos dice que el área de esta cercha es de 0,00224. ¿Sí? Entonces, para hallar el esfuerzo normal, nos dice que es la fuerza sobre área. Entonces, despejamos aquí área y lo multiplicamos por el longitud del elemento. Entonces, para la primera, hacemos que de AB y FE tenemos que aquí esto es igual a F sobre A, entonces reemplazamos los valores, 43 puntos, nos da menos 43, bueno, 242 sobre 0.00224, es un total de 19.304,4642857. Pero lo pasamos a megapascales, hacemos esta, lo dividimos entre 1.000.000 y nos da un total de el esfuerzo normal queda en megapascal, ahí da 19.304,46428. Así hallamos el primero. Y entonces, como da negativo, decimos que es de comprensión. Para el segundo punto, que es AL y H, reemplazamos los valores y nos da un total de 17.495. Si lo pasamos a megapascales, corremos la coma, los 4, así, hasta el 17. Entonces nos quedaría el 17.495,98,214. Aquí casi no se ve. Para el tercer nodo, que es LVIH y HF, como la fuerza es cero, decimos que es de amarre. Entonces hacemos la división, nos va a dar igual a cero. Y así sucesivamente con cada nodo gemelo que está acá. Esto los calculamos en cada resultado. Entonces, para el segundo punto, tenemos que sacarnos los elementos en tracción, o sea, los positivos, y calculamos el factor de seguridad teniendo en cuenta la carga estática. Y los elementos de comprensión, que son los negativos, los calculamos teniendo en cuenta como si fuesen columnas esbeltas o largas de Euler. Entonces, como venía diciendo, sacamos los elementos de tracción en una tabla diferente a los elementos de comprensión y los sacamos en otra tabla. Entonces, para los elementos de tracción, le calculamos el factor de seguridad, que es este, teniendo en cuenta la carga estática. Y para los elementos de comprensión, los calculamos teniendo en cuenta como si fuesen columnas esbeltas o largas. Entonces, aquí tenemos los nodos gemelos, los que todos son todos de tracción. Y aquí le metimos el elemento de amarre. ¿Sí? No tenía diferencia alguna si lo colocamos aquí o en los de comprensión. Entonces, para el nodo AL y H tenemos los datos de nodos gemelos, las fuerzas, la tensión y comprensión, el área y el esfuerzo admisible. Entonces, hay que calcular el factor de seguridad. Para calcular el factor de seguridad, tenemos que hallar lo que es la fuerza de la resistencia que hoy es megapascales. Entonces, para eso, miramos para hallar, miramos el libro guía
que podemos encontrar en la biblioteca de la UNAD en la página 671 y sacamos la tabla del acero. Sí, aquí está. Entonces, para hallar el factor de seguridad, nos dice que la fuerza de resistencia es la fuerza sobre el área. Entonces sacamos factor de seguridad, despejamos factor de seguridad y queda la fuerza de resistencia sobre el esfuerzo admisible. Esa sería como la fórmula. Entonces, las teorías de carga estática dicen que cuando un material está sometido a tracción y ese material es un material dúctil, como en este caso de acero, en este caso lo que manda es el factor de seguridad, es la resistencia a la cedencia, porque primero cuando este material falla es por cedencia que por separación. Primero empieza como a ceder, por eso es cedencia. Entonces, la resistencia a la cedencia del acero a 36 es 250 MPa. Entonces, en este 250 MPa es lo que lo colocamos aquí. Este 250 es lo que lo colocamos aquí en esta tabla de valores. Y nos dice que para hallar el factor de seguridad es la fuerza de la resistencia sobre el esfuerzo admisible. Entonces, aquí reemplazamos valores. Entonces, la fuerza de seguridad no AL y HG no tiene que 250, que es la fuerza de la resistencia, con sobre 17,49598, que es el esfuerzo admisible en el nodo AL y HG. Y como este nodo es gemelo también con LK y HI. Entonces, aquí tenemos, nos da un total de 14,288. Y esto lo colocamos acá, AL y HG, y LK y HI. Este mismo resultado sirve para ambos valores. Entonces, para ya el factor de seguridad en KJ y JI, nos da que 250 sobre 13,99.642 nos da un total de 17,861. Entonces, este valor también lo agregamos aquí en la tabla. Y así sucesivamente con el resto de valores que están disponibles en los elementos de fracción. Entonces, para hallar los elementos de comprensión, de comprensión, los calculamos, nos dice que los calculáramos como si fuesen columnas esbeltas o columnas de Euler. De aquí, así creamos otra tabla también. Entonces ya tenemos los elementos gemelos, la fuerza admisible, si es de tensión o comprensión, en este caso como lo sacamos aparte, estamos de comprensión, el área de perfil, que lo hallamos por el libro guía, el módulo de elasticidad. Para sacar el módulo de elasticidad, miramos la tabla que está en el libro guía, mecánica material de la página 671, propiedades de los perfiles del acero. Aquí lo estamos haciendo. Las longitudes de los elementos, que ese es el profesor ya no había los valores. Entonces, aquí tenemos que calcular el momento mínimo de inercia en el área de la sección. Momento mínimo de inercia en el área de la sección. Tenemos que calcular la carga crítica y el factor de seguridad. Entonces, para hallar la carga crítica, seguimos con la siguiente fórmula. Para hallar la carga crítica, aplicamos la siguiente fórmula. Entonces decimos que TCR, o sea, la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, por I, que es el momento de inercia, sobre longitud del elemento al cuadrado. Entonces, para hallar el momento de inercia, y se determina cuál es el momento de inercia menor, utilizamos el teorema de ejes paralelos que está explicado en el libro guía de la página 115, el libro guía estática de la página 115, el teorema de Steiner o de ejes paralelos. Entonces decimos que Ix es igual a Ix más Y al cuadrado, y para Y es igual a YC más AX al cuadrado. Entonces hallamos Ix es igual a Y' X más Y al cuadrado
por 1 más y' x más a al cuadrado. Aquí reemplazamos los valores y aquí nos da un total de 0.000008,1 metro al cuarto. Entonces, esto lo pasamos, aquí lo colocamos, aquí 8.1, aquí lo multiplicamos por tera. Y aquí ya hallamos el mínimo momento de inercia en los aquí en cada uno de los valores en los siguientes nodos A, B y F, A, B y F, en todos esos nodos. Y ahora en Y nos dice que da 0.00001644 en el cuadrado. Entonces tomamos a x al cuadrado el valor de la tabla, el libro, el perfil del acero, que es L64 por centímetro por 95, donde miramos el eje menos x o y en milímetros. Entonces da un total de 19.3. Y aquí reemplazamos los valores. Para esta fórmula ya reemplazamos los valores teniendo el momento de inercia, la longitud del elemento y el módulo de elasticidad. Entonces, de aquí todo esto lo dividimos entre 1000. El resultado que vamos a hacer lo dividimos entre 1000. Y nos da en el primer nodo A, B y F un total del factor de seguridad de 7,591. Y ese lo colocamos aquí, 7,591. En el segundo nodo, que es BC y FE, aquí nos da un factor de seguridad de 9,4 o 188. En el tercer nodo nos da un total de 37,592. El tercer nodo es BK y FI. En el cuarto nodo, que es CD y DE, nos da un total de 12,651. Y en el quinto y último nodo, que es CJ y AJ, nos da un factor de seguridad de 19,942. Y así culminamos con la explicación. Así culminamos con esta explicación.